quedó súper bien, ¿viste? Claro. Entonces estamos al aire, ¿ya parece o no? Estamos, parece al aire. Una vez más dando la excusa de nuestro estimado amigo Fernando García. Se enterará que damos las excusas por él, ¿o no? Entonces, nuevamente nuestro invitado que le avise. Sí, que le avise acá. Que lo hemos pelado por no llegar una vez más. Bueno, así que saludar a nuestros auditores, internautas, radioescuchas, amigos todos. Y amigas. Y amigas, sí. Bien, ¿no? Bueno, como Marcel, que cada vez está en los discursos y se acuerda y dice... Todas y todos. Todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De vuelta acá en Umbral, en Antonio Lopebello 0413, nuestra casa, para otro programa Tiempo de Todo. Sin Fernando. Sin Fernando. Pero dos veces seguía, no podía venir la tercera, así que... Pero en realidad es con Fernando. Ah, sí, tenemos un invitado muy interesante, muy relacionado con el actual contexto que ha pasado en el país y en Uruguay también, que tiene que ver con la diversidad sexual. Nombrado, a ver que sepan. Fernando Muñoz, así que él es vocero del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS. Así que en 8 minutos más, apenas salga de maquillaje, lo tenemos por acá. ¿Cómo ha estado, Tommy? Muy bien, ¿Sí? Una semana movida otra vez. Movida, ¿sí? Movida, sí. Siguen las elecciones, siguen esta vez las primarias de uno de los conglomerados, problemas en el norte, que me parece que deberíamos conversar un poquito sobre lo que ha pasado por allá. Líos con carabineros y declaraciones de Piñera. ¿Por dónde partimos? Usted pone el orden acá. Partamos por el tema de nuestro amigo alcalde Fernando San Román de Tocopilla. Otro Fernando. Otro Fernando. Hoy día es el día de los Fernandos. Bien impresionante lo que pasó en Tocopilla en realidad, porque, para ponerlo en simple, una comunidad que se levanta por demandas, por promesas incumplidas, no solo de este gobierno, que decir, lo que ya vienen siendo incumplidas desde uno o dos gobiernos atrás, desde la época del terremoto que afectó a Tocopilla. El terremoto de Tocopilla, que fue el año, ¿te acuerdas tú? Yo no sé cuánto, pero el equipo haber sido el 2002, 2000. Fue en el gobierno de Lagos. ¿Tanto? Sí. Pero bueno, Lagos, debe haber sido el 2002, 2003. Bueno, pero en concreto, lo que pasó en Tocopilla es que nunca se le respondió, más allá de promesas, frente al desastre que se produjo en esa ciudad, pero que además se lo siguió afectando con una serie de medidas que tenían que ver con darle electricidad a Chuquicamata y la instalación de plantas termoeléctricas tremendamente contaminantes. Se les prometió un hospital y nunca se les cumplió. Se les prometió algún tipo de sede universitaria de instituto superior, nunca se cumplió. Bueno, en definitiva, una comunidad que está tremendamente angustiada y desesperada. Cuando finalmente, después de mucha paciencia, deciden expresarse, manifestarse, se encuentra con un gobierno que a lo único que atina es a reprimir, llegando al extremo incluso de detener al alcalde. O sea, carabineros de su ciudad y en realidad sobre todo de fuerzas especiales que mandan a Tocopilla, termina golpeando al alcalde. Lo llevan detenido. Lo llevan detenido. El intendente, con declaraciones descalificatorias respecto a lo que ahí estaba pasando, creo que habla muy mal del gobierno, habla de no entender realmente cuáles son las demandas de la ciudadanía. Hoy un saludo a nuestro amigo, tú has estado con Fernando San Román, el alcalde de Tocopilla, que es un tipo luchador social de mucho tiempo. Muy jugado por su ciudad, por su gente. La verdad es que sí, yo lo conocía cuando estábamos en la calle, realmente, y él decía ya en esa época, él sacaba un diario, no me acuerdo cómo se llamaba el diario, muy agudo, muy incisivo, muy ácido, muy... Y él decía, en realidad nosotros teníamos que llegar, y desde ahí vamos a hacer lo que haya que hacer, pero junto con la gente. En esa época sonaba como una cosa lejana, pero se convirtió en una referencia, la gente sentía que él siempre ha sido muy coherente, y bueno, finalmente lo eligió, fue en la lista por el PRO, sí. Por el PRO, aunque en realidad él se define como independiente, como un hombre tocopillano sobre todo. Y bueno, y está siendo coherente con lo que planteó, que era jugársela por las demandas y las necesidades y las tremendas injusticias que hay en Tocopilla.
Así, 2007. fue el 2007. 2007. Sí fue en el gobierno de Bachelet. Sí, así que nuestro saludo fraternal a Fernando y a todos los tocopillanos. Que además se repite el mismo fenómeno, que un pueblo se levanta, cierra las calles y como que entra en cierta autonomía con el poder central. Se va repitiendo lo de Freirina, se va repitiendo lo de Punta Arenas, se va repitiendo lo de Aysén. Calama, acá cerca de San Fernando hubo otro lugar. Sí. No, es que la verdad es que la gente va experimentando que el único modo que te escuchen y que haya alguna posibilidad de respuesta es manifestándose, movilizándose, cosa con la cual yo coincido y comparto. Creo que cuando te dicen las puertas de la moneda están abiertas es totalmente falso. Es un discurso, pero en definitiva las puertas de la moneda están cerradas. No hay un espacio real para manifestar las demandas, las necesidades, los incumplimientos, salvo tomarse la carretera. Pasó ahora este fin de semana en Cajón de Maipo. El Cajón de Maipo, que es uno de los lugares de esparcimiento más importantes que hay en la región metropolitana, donde hay meses como septiembre, octubre, que casi 500.000 personas van al Cajón de Maipo con su familia, que además provee de agua, es la fuente hídrica más importante de la región metropolitana. Bueno, resulta que ahí han permitido que se construya una central eléctrica de paso, que es una de las más grandes del país, que va a dejar seco el río Maipo. ¿Qué pasó el fin de semana? Este domingo, manifestación, 4.000 personas, por lo menos según el Mercurio, así que debe haber sido bastante más, que manifiestan su protesta. Y recién ahora entonces, que bloquean el tránsito, etcétera, recién ahora el gobierno dice, bueno, tal vez hay que ver el asunto, las puertas están abiertas y todo eso. Sí, bueno, y hay otro tema que yo creo que es importante conversarlo acá, Tomás, tiene que ver con ciertas declaraciones que hizo Piñera desde La Moneda con respecto a un terrible asesinato por parte de delincuentes de un carabinero. En medio de un asalto muere un carabinero. Sí. Yo creo que todo el mundo condena y lamenta ese hecho y estamos claros que nadie está apoyando la delincuencia. Pero hubo unas declaraciones realmente complicadas del presidente Piñera asociando esto con la ley que están tramitando, la llamada ley Hinspeter. ¿Qué te parece a ti eso? O sea, fueron muy desafortunadas las declaraciones porque quedó claro que había un aprovechamiento político de un hecho tan trágico y tan lamentable como el asesinato a mansalva de un carabinero, un subteniente joven que le disparan en la cabeza en medio de este asalto, que es un hecho que todo el país lamenta y condena más allá de los colores políticos. Un asalto de este tipo no es un problema de centro, derecha o izquierda. Y cuando todo el país estaba solidarizando con la familia, con Carabineros, sale Piñera con una declaración totalmente fuera de lugar, en la cual llama a que se apruebe la ley Hinspeter, que no tiene absolutamente nada que ver con el asesinato. Si existiera la ley, que espero que no exista, y creo que va a ser rechazada en el Congreso, si existiera, no cambiaría absolutamente nada, ni los hechos, ni las consecuencias de los hechos. Bueno, es un aprovechamiento político. Porque ellos mediáticamente instalan como que si fuese la actual ley muy débil para esclarecer estos hechos y para inhibir actos delincuenciales, y que por tanto se requiere una ley mucho más fuerte y mucho más poderosa. Ese es un poco el mensaje mediático que están mandando. ¿Dónde está, digamos? Ahí hay varios temas a discutir. En primer lugar, yo creo que no, creo que la legislación es bastante dura. Lo que ha habido por parte del gobierno es una tremenda ineficacia en términos de controlar el crimen, controlar la delincuencia. Se presentó Piñera con el tema de que iba a parar la puerta giratoria, de que iba a parar con el crimen, de que iban a barrer con todo esto. Han sido muy ineficaces. La verdad es que las tasas de criminalidad en el país siguen igual de altas, el temor de la población sigue igual de alto o incluso ha crecido en algunos lugares, así que han tenido un fracaso total. Y esconden ese fracaso pretendiendo decir que la ley es muy débil. No es así, y ellos saben que no es así, y de hecho no han presentado otra legislación. Y por otra parte, la ley Piñera, insisto, la ley Hinspeter, insisto, no tiene absolutamente nada que ver con el delito habitual. Está pensada única y exclusivamente en términos de impedir la expresión en las manifestaciones, en las movilizaciones, por los estudiantes o por otro grupo organizado. No sé cómo lo has visto tú, pero me parece que son dos temas muy distintos. O sea, ahí de alguna manera se relaciona también con los encapuchados. Entonces dicen que la actual ley no es suficiente para tomar presos o encarcelar a los encapuchados
que además hacen y provocan desórdenes y delitos dentro de las manifestaciones. Y la verdad es que la actual ley sí permite eso. La actual ley, si a cualquier persona con capucha, sin capucha, lo sorprenden y tienen pruebas concretas de estar rompiendo vitrinas, estar con actos vandálicos en contra de la propiedad pública o privada, la actual ley permite tomarlo preso y permite condenarlo. Entonces, además que ninguno estaba encapuchado en este caso, no, así que tampoco tiene que ver con eso. No, francamente, tanto se equivocó, tan desatinada y desafortunada fueron sus declaraciones que de hecho pues buscaron bajarle el perfil. Su vocera, por supuesto, se las mantuvo un par de días, pero Chadwick, que es un poquito más zorro en estas cosas, rápidamente se desmarcó de estas declaraciones y nunca más habló del tema. 2 minutitos, Tomás, con el tema de las primarias. Ayer fue el día, se efectuaron las primarias no convencionales, se le llamaron, para dirimir los candidatos a la concertación en 11 distritos. Sí. Salieron electos Carlos Cariola, Cristian Cuevas por el lado del Partido Comunista, y algunas sorpresas. ¿Qué te parece a ti eso? En primer lugar, estas primarias las hicieron porque no fueron capaces de llegar al acuerdo de hacer primarias el 30 de julio, como era lo que se habían comprometido. Eso es lo que había dicho la concertación. Y finalmente eso no resultó y se produjo toda una situación de escándalo interno. De ahí viene, ¿no es cierto?, la salida incluso de quien estaba perfilándose como vocera de Bachelet, Javier Parada, etc. Así es como llegan a estas primarias en 11 distritos. 11, sí. Lo primero que hay que decir es que me parece que fue bastante poca gente a votar. Tenemos lo presentan 11 como gran movilización. Bueno, ellos lo presentan como quieren, pero como este programa es nuestro, por eso que y no están ellos, aquí podemos decirlo con claridad, fue poca gente a votar. 55.000 personas. Bueno, 55.000 personas en 11 distritos son 5.000 por distrito. 5.000 por distrito cuando los electores son 140.000, 150.000. Estás hablando del 4%, 3% de los electores. Para una nueva mayoría que se plantea como la ganadora, que tiene una candidata que arrasa, me parece bastante pobre. Dicho eso, al PC evidentemente le fue muy bien, creo que hicieron un buen trabajo, creo que tienen un trabajo de militancia y eso es lo que se mostró acá. La Democracia Cristiana y otros partidos creo que acusaron el golpe. Está el caso incluso de un diputado en ejercicio que pierde la elección, a Corsi. Creo que es el único que perdió, ¿no? Sí. El único siendo diputado que fue. Así es que produce sus efectos, es decir, de algún modo la gente de cierto distrito, en este caso San Bernardo, lo castiga. Que yo te iba a preguntar a ti por qué, porque tú conoces mejor la situación de San Bernardo. ¿Qué pasa? No, eso habla bien de los San Bernardinos. ¿Qué pasó ahí? La República Independiente de San Bernardo se supone que rechaza siempre los extranjeros. Ya. Salvo. ¿Y él no es de ahí? No, pues él era diputado por Peñalolén. No sé, yo pregunto. Entonces, con todo el poderío que tiene un diputado en ejercicio, con todos los millones que tiene, creo que la gente del distrito 30, San Bernardo, Wimpain de Claretango, manifestó su preferencia por dos personas con cierta trayectoria dentro de la concertación en San Bernardo. ¿Quiénes ganan ahí? Gana Leonardo Soto, que es socialista, y el otro no recuerdo el nombre, que pero son de San Bernardo, que tienen su trayectoria, yo a Leo lo conozco. Con nuestras diferencias que tenemos siendo la concertación, me parece muy bien que la gente de San Bernardo haya dejado fuera a un extranjero como Aya Corsi, que no tiene nada que ver, que se cambia de distrito porque el Peñalolén le estaba yendo muy mal, porque la encuesta indicaba que no estaba siendo electo, entonces lo cambian para allá como si la gente pensara que, no sé, que esto es casi una subasta. Así que creo que fue un buen resultado. Y me alegro también por Cristian Cuevas, me parece un tipo, más allá de nuestras diferencias que tenemos, me parece un tipo que merece estar en el Parlamento. Así que bien por Cristian. Sí, a mí me alegra también por Cristian. Yo estuve con él hace una semana o 10 días. Sí, me dijo, yo estuve hace una semana con él. Y la verdad es que él estaba preocupado, él no sabía qué iba a pasar, él sabía que habían localismo ahí muy fuerte, liderazgos locales. Él está muy vinculado con Calama por el tema del cobre, ¿no? Pero me alegra mucho porque él ha hecho un buen trabajo, muy jugado, y creo que podría ser un gran aporte.
Sí, es un muy buen dirigente y además tiene una particularidad, yo creo que es bueno destacarlo. Él fue una de las primeras personas que públicamente declaró su condición homosexual y creo que es súper interesante eso. Así es, y además en el mundo de los trabajadores, de la minería, que es muy machista, que es muy discriminador. Pero eso nos da como para ver pasar a nuestro invitado. Nuestro invitado, Fernando Muñoz, por favor. Fernando, estamos por favor. Estamos muy bien. Fernando, para quien no lo conoce, él es sociólogo, vocero del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales. ¿Fuiste candidato también alguna vez, no? Sí, por el distrito 26 cuando en las elecciones pasadas. La Florida, estamos en la Florida. Candidato a diputado. ¿Y qué tal? Mira, dentro de lo que más o menos esperábamos, yo entré un poco a cubrir el espacio que dejó Flor Motuda, que era el candidato original del distrito, sí. Y en ese momento, digamos, él se bajó por distintas razones y yo fui, digamos, la persona que suple un poco ese espacio, por supuesto, lejos de la votación de Flor, que es emblemático, digamos, tiene otra flor de votación. Es un flor de votación. ¿Cómo está Fernando? Cuéntanos un poquito qué es lo que es el MUNS. Mira, el MUNS, el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, bueno, ahora le hemos puesto esta idea de movimiento por la diversidad sexual. Había gente que le hacía un poco de ruido este tema de las minorías, ¿no? Que en realidad nosotros siempre teníamos que estar aclarando, mira, hablamos de minoría en tanto el poder, no se trata de un tema estadístico. Sin embargo, bueno, finalmente utilizamos la bajada también por una cosa de que cada día dentro del ámbito nuestro se trabaja menos desde las identidades, así como esta cosa de marcar tanto las gays, las lesbianas, las trans, una cosa tan separada. La verdad es que una cosa mucho más transversal, casi un poco la política nuestra histórica. Nosotros nunca hemos apostado a hacer grupitos por identidades, porque creemos que en general hay derechos que son transversales, hay cosas que son para todos igual y que por lo tanto no tiene mucho sentido dividir por identidad. Nosotros no nos gusta mucho esta idea tampoco, por ejemplo, de esta como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de los Jóvenes. Nosotros no tenemos un estamento juvenil, o sea, los jóvenes son parte del movimiento tal cual los un poquito más experimentados, porque no hay una segunda categoría, o sea, todos los mismos y votan los mismos y opinan igual en todos los espacios, o sea, no tiene sentido tener como un estamento juvenil. En ese sentido exactamente igual al planteo desde su origen del Partido Humanista. El Partido Humanista ya cuando se funda en el año 83 decimos sin rama juvenil o rama femenina, porque son modos de discriminación, aunque aparentemente son modos de peraltarlo, son una manera de dejarlos ahí en el ladito y decirle, mire, usted encárguese solo de los temas de la mujer o solo de los temas de los jóvenes o juegue ping-pong, pero no decida. En realidad todos tienen los mismos derechos. Sí, es parte de los temas. O sea, por ejemplo, nosotros, una de las reivindicaciones que nos hemos puesto, por ejemplo, en el tapete, una de las primeras cosas, hablamos de la ley de identidad trans. Ajá. ¿No? Y el movimiento trans, hay organizaciones trans dentro de nuestro grupo, las trans y los trans, porque también hay chicos trans, no son la mayoría, es un grupo pequeño dentro, pero sin embargo hemos puesto esa demanda como una de las más importantes, porque efectivamente hay un convencimiento del colectivo de que es uno de los temas importantes, uno de los grupos más vulnerables. ¿Y cuál es la demanda específicamente? Hay varias, tiene que ver con, bueno, en varios países, ya sean España, Argentina, por nombrar un par, tienen leyes de identidad de género, es decir, primero, la posibilidad de cambiarte el nombre sin tanto problema. Ajá. En Chile cambiarte el nombre es toda una... estos famosos tecnicismos jurídicos que hay que acudir a la ley y finalmente te puedes cambiar el nombre si al juez le da la gana. Si el juez encuentra que no armaste bien el caso, te puede rechazar. Y bueno, es el tema del cambio del nombre, el tema del reconocimiento. Pero en Chile te puedes cambiar el nombre por un nombre del otro sexo, del otro género, ¿o no? Solo si armas muy bien el caso y logras demostrar que todo el mundo te conoce de esa manera. Hay gente que lo ha logrado. Sí, hay gente que lo ha logrado, pero como decimos, es algo que depende finalmente del juez. De acuerdo. Si te cruzaste con un juez demasiado conservador, si te cruzaste o no tienes las lucas como para armar un buen caso, es difícil que lo haga, y eso es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, allí es donde están los problemas, cuando el tema del nombre es un tema simple, un tema de autodeterminación, un tema de autoestima incluso de las personas. Yo te quiero hacer dos preguntas, una muy concreta que es cuándo nace el MUNS y cómo se forma, un poco la historia me gustaría saber. Y dos, hoy día el tema de los derechos de la minoría o de la diversidad sexual abarca muchos temas. Y tú estás mencionando acá algunos, que es por ejemplo los derechos de los trans.
Pero ¿cuáles dirías tú que de todas las demandas son las más importantes o las barreras más importantes de superar en este momento en el país? Mira, lo que pasa es que, a ver, hablemos un poco de la historia. Nosotros nacimos en el 91, estamos como movimiento de liberación homosexual, el móvil histórico, que es una organización que hay que recordar que jamás fue legal. En Chile la sodomía estaba penalizada por la ley, por lo tanto era una organización que nunca existió en lo legal, porque estaba penalizado, ¿no? La sodomía se despenaliza, digamos, se modifica el artículo que la condenaba, el 365, en el año 98, y recién nosotros en ese momento hacemos un proceso de revisión de lo que había sido el movimiento, reacomodamos y por eso se llama Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, porque en el 98 algunas personas que se habían ido, habían existido ciertos quiebres, reagrupamos y reordenamos el movimiento, por así decirlo, para iniciar una segunda etapa. Okay. Entonces, y por eso nace el MUNS y por eso nosotros hoy hablamos de 22 años de historia, 22 años de trabajo. De hecho, yo entré a principios del 96 yo entré justo para cuando se dio el tema de las primarias rosas, cuando Roberto Pablo, que fue el primer chico gay, digamos, abiertamente gay, que participa como candidato a concejal en la lista del Partido Humanista, recuerdo, en aquella época, ahí fue justo cuando yo entro, digamos, a principios de ese año al móvil histórico a trabajar. Y después sigue el móvil, porque hay otro, el móvil sigue es otro grupo. Otra pregunta. Ese es otro grupo que nace después. Vamos con la pregunta. Hay distintas agrupaciones que están trabajando el tema de la diversidad. Sí, hay muchas. Hay afortunadamente. Está el móvil, que actualmente se conoce como móvil. Están ustedes, está Iguales, son las tres. Iguales, Acción Gay, OTD. Acción Gay, exactamente. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Dónde están las diferencias? Mira, ¿cómo son las relaciones? ¿Y cómo, sí. Mira, hay muchas diferencias. Por ejemplo, el caso Iguales. Iguales hoy lo preside Luis Larraín Jr., rostro de la campaña Piñera, hijo de un director del Instituto Libertad. O sea, digamos, obviamente un chico que proviene de la derecha y que comparte espacio con Pablo Simonetti, con Sebastián Grey y otros. Pero sin embargo, obviamente hay una mezcla digamos, de la derecha liberal, de liberales dentro de Fundación Iguales, en términos concretos. Sin embargo, con ellos tenemos una relación bastante buena, una relación bastante caballerosa, por así decirlo. Igualmente pasa con Acción Gay, igualmente pasa con la OTD, pasa con otros grupos trans también, que tenemos la comunicación. En realidad esto de que estamos todos peleados no existe. De hecho, hoy estamos trabajando, hemos constituido un frente amplio por la diversidad sexual. Estamos preparando un gran encuentro nacional donde vamos un poco a establecer una plataforma mucho más fuerte, donde ya hay integrados grupos de Valdivia, de Temuco, de Valparaíso, están las dos concejalas trans, por ejemplo, la Zuliana de Valparaíso, está Alejandra González de Lampa, están trabajando dentro de lo que es el frente, y en general, el problema lo tenemos efectivamente con Móvil, que funciona por su cuenta, es un grupo que tiene una política más bien gremialista, autorreferente, y con la cual la verdad es que nadie ha podido trabajar. O sea, nosotros que somos, digamos, un grupo más crítico, siempre nos han tildado como el grupo más de izquierda, ni los trans, ni Iguales, ni Acción Gay han logrado establecer algún nivel de trabajo con Móvil, lamentablemente. Y eso da a veces la sensación de como que estuviéramos todos peleados. En realidad hay diferencias como en todo grupo, por eso constituimos grupos distintos, pero sí existe un nivel de coordinación. O sea, nos estamos reuniendo por lo menos un par de veces al mes, conversamos, nos llamamos y hay muchas cosas de las demandas que le estamos planteando, por ejemplo, ahora a los candidatos presidenciales, que estamos más o menos de acuerdo, con matices, pero en general estamos más o menos de acuerdo. Ley de identidad trans, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, el tema de la prevención de salud sexual, el tema, por ejemplo, de la tenencia de los hijos por parte fundamentalmente del mundo lésbico. Son algunos temas que están instalados y que son una agenda más o menos común entre los distintos grupos. Ese es como lo que estamos ahora trabajando. Días atrás, en un partido conservador, como es la Democracia Cristiana, en su consejo general, un alcalde emblemático reconoce su condición homosexual, justamente para argumentar lo conservador que había sido el discurso del candidato presidencial de ellos. ¿Qué opinión te merece ese hecho, que a mi juicio es bastante relevante? O sea, sin duda, lo es porque digamos, antepone primero
digamos, Claudio Regada lo que hace es definitivamente, bueno, develar un secreto más o menos conocido, pero él lo pone en el tapete y pone a la DC a discutir sobre el tema y los obliga a tomar una posición. Y una posición en la que va a tener que evolucionar, porque hasta ahora en general, por la concertación, nuestra crítica fundamental es que en realidad nosotros estamos cansaditos de la buena onda, de las palmaditas en la espalda, sí, nosotros los apoyamos. El apoyo se demuestra con votos en el Parlamento y con políticas públicas específicas. Y la concertación durante todos estos años no ha sido capaz de ser consecuente con esos votos y tampoco de ser consecuente en la elaboración de políticas públicas. Bachelet nos habló, Bachelet prometió, digamos, un reconocimiento de las parejas del mismo sexo y no lo cumplió. Prometió mejorar las políticas de salud sexual, no lo cumplió. Entonces quedaron muchas deudas pendientes del último gobierno de la concertación y por eso también no es de extrañar que en las elecciones pasadas, en general el mundo de la diversidad sexual no apostó por la candidatura concertacionista. Al contrario, más bien se apostó por las otras candidaturas alternativas porque obviamente había un desapego, digamos, una desazón muy grande con lo que había sido el gobierno de Bachelet. En ese sentido, la lucha ha sido una lucha larga, ardua. Y ya ha habido momentos muy complejos, muy dolorosos también. Por ejemplo, cuando mataron al joven Zamudio, que fue una situación que golpeó al país. Yo diría que lo golpeó sinceramente, de verdad. Fue un remesón y mucha gente que hasta ese momento no había querido mirar el tema, creo que se vio enfrentado al horror de lo que significaba, digamos, el grado de violencia al que se puede llegar. Se supone que por esa situación se acelera luego la ley antidiscriminación y que termina incluso llamada como ley Zamudio. Me gustaría saber cuál es la visión tuya de esa ley, de la ley misma y de lo que ha pasado con su aplicación en este periodo. Bueno, nosotros lo dijimos desde un principio, esa es una ley, es una mala ley. Nosotros dijimos, más que urgencia, lo que nosotros queremos son mejoras. Y por eso también hemos discutido que ahora se le ponga urgencia al ABP, al acuerdo de bien pareja, o bien común, como le quieran llamar. Tampoco hemos pedido que le pongan urgencia, porque el proyecto también es muy malo. Y los malos proyectos auguran malas leyes. Esa fue una diferencia. De hecho, tuvimos una diferencia con Móvil cuando el gobierno nos presenta esta propuesta de ley contra la discriminación. Todos los grupos dijimos, o sea, ¿qué es esto? O sea, es una ley absolutamente mala, una ley donde relativiza los derechos, una ley que no fija ningún compromiso del Estado frente al tema, y lo que hace es pasarle la pelota a tribunal. Dice, bueno, si a usted lo discriminan y queda bien y qué sé yo, y tiene cómo probarlo, vaya y reclame en tribunales. Pero es una ley que no educa, no previene, no defiende, no da garantía de los derechos, porque ojo que tú puedes discriminar, pero tampoco puedes atentar contra la libertad de expresión, no puedes atentar contra la libertad religiosa, o sea, hay una serie de cosas donde se dice sí, está prohibido discriminar, pero cuidado con esto, cuidado con aquello, porque finalmente con el binominal que tenemos, digamos, terminamos con una ley muy negociada con los sectores conservadores y finalmente hasta Jovino Novoa votó a favor. O sea, es tan mala que hasta Jovino Novoa ese dato ya lo demuestra. O sea, Jovino Novoa la votó a favor. O sea, Ena Fombal la votó en contra, pero Jovino Novoa la votó a favor. Porque es una ley tan inocua que en el fondo dice, bueno, entre votar que sí o votar que no. Su discurso fue una cosa muy rara. Digo, la votó a favor, porque en realidad no compromete nada, no compromete un peso en torno a la no discriminación, no compromete ninguna política pública, ningún objetivo, nada. Entonces, ¿hay políticas de prevención previstas, de prevención de la discriminación o no hay nada? Nada. Digamos, lo que hoy tenemos dentro del Ejecutivo que se aborda el tema de la no discriminación es el programa de tolerancia y no discriminación que está dentro de la DOS, que obviamente es un par de escritorios de un par de funcionarios que además tienen 20 cosas más que hacer, que no tienen plata, no tienen presupuesto, no tienen nada, y por lo tanto no deja de ser, es un título, es como un titular. Es como los titulares de los diarios sensacionalistas, que es el gran titular, pero que no hay nada de contenido abajo. ¿En qué está el famoso acuerdo de vida en pareja, la famosa ley, que fue una de las promesas de Piñera, que de alguna manera el mundo gay de derecha, que se hizo público y que apoyó a Piñera, lo tenía como demanda, y que además fue notable? Yo igual creo que fue notable. Fue notable lo de la campaña, y fue notable después, al año después, cuando Luis, digamos, hay que reconocerle eso a Luis Larraín, de que él al año después, cuando Piñera da el discurso del 21 de mayo, él dice, bueno, ¿y qué pasó? Nos habíamos quedado en otra cosa, y él empieza a reclamar, y así nace Iguales, digamos, ahí nace Iguales. Iguales nace
un año después, digamos, o sea, al primer discurso, al primer 21 de mayo, donde Piñera rinde cuenta de su primer año de gobierno, un año y algo, y su propia gente le dice, bueno, pero habíamos quedado en que usted iba a impulsar esto. Y su propia gente es la que le critica esto, y en torno al no cumplimiento de esa promesa nace, digamos, Fundación Iguales, que, digamos, reúne fundamentalmente a gente del mundo, ¿cómo se llama? El mundo liberal, un poco del mundo un tanto más conservador, dentro de gente que no había participado hasta este momento de los movimientos por la diversidad, más bien es gente que se sube, digamos, a este carro del mundo de la diversidad a partir de ese hecho. ¿Y el acuerdo bien pareja en qué está la trámite? Que yo sé que es insuficiente, cuéntanos por qué es insuficiente. Es un proyecto muy malo. Ahí nosotros, como movimiento, nosotros le presentamos una mirada, digamos, una propuesta. Nos reunimos con Cecilia Pérez, le entregamos junto con Acción Gay, digamos, que lo hicimos juntos, en que, bueno, hay una serie de cosas. Hace que no sean, por ejemplo, no genere un estado civil, no genere herencia de bienes inmuebles, digamos, tú lo puedes terminar literalmente sin ningún problema. Te pide demostrar un año de convivencia para darte la ABP. Uno se puede casar, digamos, uno puede ir y pedir hora cuando se te da la gana, pero tú, para el reconocimiento del acuerdo de vida en pareja, tienes que demostrar un año de convivencia. O sea, hay una serie de cosas que en realidad hacen que esta ley sea bastante mala. Es un proyecto muy malo, y por lo tanto nosotros en general hemos estado diciendo, nosotros y otras agrupaciones, no le pongan urgencia, porque si no nos va a pasar lo mismo que con la ley circulatoria. O sea, si le ponen urgencia, lo van a votar, lo van a aprobar, pero va a ser un proyecto muy malo. A propósito de eso, hoy día, mientras hacemos este programa, es el primer día que está legalizado el matrimonio igualitario en Uruguay, y ya se celebró el primer matrimonio. De hecho, leía que uno de los contrayentes, una persona que tiene un cáncer terminal y quiso estar casado, digamos, porque era su sueño, digamos, antes de partir. ¿Qué opinión te merece que se haya logrado esto en Uruguay? Y quiero saber si tienes más información tú, si fue tan difícil el proceso como lo que ha sido acá en Chile o no. No, o sea, a ver, primero que hay una situación de base en Uruguay que es muy distinta, y que tiene que ver con que no solo en este tema, sino que en general en temas de participación ciudadana, en temas de construcción de políticas públicas, definitivamente Uruguay nos lleva mucha ventaja. O sea, la legislación uruguaya, me tocó por otros temas hacer un estudio, por ejemplo, en el tema de salud sexual, y obviamente van por lo menos 20 años adelante que nosotros, porque efectivamente nosotros tenemos leyes muy conservadoras. Chile, digamos, con el tema de la Constitución del 80, es un país que tiene muchos amarres. Y evidentemente el tema del matrimonio igualitario se da, digamos, en este momento en Uruguay, primero porque obviamente hay una mayoría progresista que gobierna el país ya digamos, por un segundo periodo, y porque efectivamente en general en Uruguay ha ido avanzando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con derechos ciudadanos. O sea, no es que esto es un tema que cae y que no es una pieza, digamos, disociada. Esto es una pieza más dentro de un rompecabezas que los uruguayos han venido armando en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas. O sea, si vemos, ellos trabajaron el tema del aborto, están trabajando el tema del consumo de marihuana, y si uno ve en temas de salud sexual, tienen muchas más garantías, muchas más oportunidades, muchos más temas de participación ciudadana. Entonces, el tema del matrimonio uruguayo era como el paso lógico dentro de lo que podíamos esperar del avance en los derechos de las personas. Y esto nos demuestra la tesis que nosotros siempre hemos dicho. Cuando la democracia avanza, avanzan los derechos de la diversidad sexual. No es posible avanzar en los derechos de la diversidad sexual cuando no hay profundización de la democracia. Sí, por eso es que nosotros hablamos de la constituyente, hablamos de la necesidad de echar abajo el binominal, porque mientras eso no pase, nosotros, digamos, la diversidad sexual no va a avanzar en esos derechos. Sin democracia real, efectiva, no hay derechos del mundo de la diversidad sexual. La última pregunta, alcanza la última pregunta, ¿no? Sí, también tengo una. Dos últimas preguntas, entonces. Ustedes, como MUMS, siempre han tenido una definición política muy clara. Estuvieron en el Juntos Podemos, estuvieron después con el PRO, apoyando a Marco Enrique por ahí. Algunos, no todos. Buena parte. Sí, buena parte. Y en esta vuelta, en esta elección presidencial, ¿han definido? No, al igual que la vez anterior, nosotros, a ver, como MUMS, como es un movimiento más o menos transversal, hay cierta diversidad, pero obviamente en general, al igual que la elección pasada, un grupo importante estuvo con la candidatura de Marco, y otro grupo importante apoyó la candidatura de Arrate.
y eso convivió, digamos, dentro del movimiento. Y en esta ocasión hay un grueso importante, digamos, que está apoyando la candidatura de Marcel Crowe, fundamentalmente, y uno que otro díscolo por ahí. Pero en general siempre... ¿por qué? Porque hay cosas con las que nosotros como movimiento hemos fijado postura. Nosotros siempre hemos dicho, independientemente, nosotros somos un movimiento por la diversidad sexual, pero nosotros hemos dicho, bueno, nosotros creemos en el tema de la Asamblea Constituyente, hay que echar abajo la Constitución de Pinochet, este país no puede vivir así, hay que echar abajo el binominal, el tema de la educación gratuita, nosotros creemos en la educación pública, nosotros nos hemos hecho parte permanentemente del tema de la necesidad de una educación pública, de gratuita, que la defensa del Estado laico, el tema del reconocimiento del pueblo originario, la descentralización del país. O sea, como un movimiento no puede solamente... Nosotros no somos gremialistas, no estamos aquí solamente para pelear por mis derechos. Primero porque sería una autorreferencia poco lógica, pero además porque, como lo hemos dicho, o sea, si uno quiere realmente obtener derechos reales, no cosméticos, tiene que hacer que el país efectivamente sea más democrático. Hay que emparejar la cancha, si no estamos completamente jodidos. Y como lo decíamos, hoy es más o menos, obviamente, la gente del mundo se está apoyando a aquellas candidaturas que están vinculadas a ese tema: Asamblea Constituyente, educación gratuita, el tema de echar abajo la Constitución de Pinochet, el tema de la descentralización, entre otras cosas. Bueno, yo iba a hacer la misma pregunta, así que solo voy a agregar un corolario y saber si tiene algún candidato o candidata a parlamentario. No, nosotros esta vez no estamos llevando ningún candidato, sí obviamente estamos haciendo un apoyo más o menos transversal a distintos candidatos. Obviamente, por ejemplo, tenemos una cercanía histórica con Cristian Cuevas, con quien nosotros históricamente hemos mantenido un contacto bastante cercano. El caso de Salvador Ojeda, por ejemplo, en el Distrito 25, que también, digamos, él trabajó en una época con nosotros, ahora no trabaja el cotidiano con nosotros, pero una persona que históricamente ha estado ahí. Y así, digamos, estamos solidarizando y apoyando aquellas candidaturas que están más comprometidas con nuestro tema. Ahora que se han ido aclarando y que han venido apareciendo, obviamente nosotros vamos a ir de alguna manera entregando apoyos a distintas personas, porque nos parece que es importante. O sea, nosotros creemos que no podemos quedarnos callados frente a estos temas y hay que decir, mira, estas personas me parecen bien, pero sobre todo lo que estamos tratando de hacer es politizar a la gente, decirle, mira, primero la idea es que votes y que además te fijes por quién votas y revisa de que efectivamente esta gente, digamos, tenga un compromiso con la diversidad, que lo tenga, que lo mencione, que haya hecho, digamos, algún compromiso en relación a esto, porque no es posible, digamos, que la gente de nuestra comunidad en particular vote sin estar plenamente informado qué está pasando con estos temas en su distrito y en su circunscripción. Bueno, a mí me alegra mucho escucharte esto último, porque nosotros hemos abogado siempre, yo en lo personal, por la lucha por un cambio de sociedad, que no es corporativo en un tema, y hemos dicho, y yo lo he repetido mucho, cuando los mapuches se preocupen de los problemas de los estudiantes de los problemas de los trabajadores del cobre, los trabajadores del cobre los problemas de las minorías sexuales, y las minorías sexuales los problemas de los pescadores, es decir, cuando se entiende que estamos todos metidos en un mismo lío, entonces efectivamente vamos a poder cambiar esta sociedad que nos afecta a todos, que es una sociedad en la cual todos vivimos discriminados, manipulados y asfixiados por un modelo económico, político y social. Nosotros, muy por ejemplo, hemos tratado de dar señales de que no estamos preocupados solo del tema, por ejemplo, de la ABP, el reconocimiento de las parejas, como que algunos hablan como que fuera lo único. El otro día fuimos a reunirnos con la CUT, por ejemplo, con Bárbara Figueroa, porque efectivamente, primero porque el sindicalismo sigue siendo conservador, machista, tradicionalista, y hay que cambiar eso. Digamos, la idea es que la CUT se empiece a preocupar de estos temas y que no tengan una Secretaría de la Mujer o de Género en la última oficina de la casona que tienen, sino que queremos que se preocupen realmente del tema. Y además porque efectivamente los trabajadores en Chile tienen muy malos derechos. Y a mucha gente la discriminan y la echan de sus trabajos por su orientación sexual. Pero en Chile tenemos unas leyes laborales tan malas que aquí a cualquiera lo echan, a cualquiera lo pueden echar y nadie da explicaciones de nada y se pasa por encima de los derechos de los trabajadores. Entonces, si en Chile no tenemos un código laboral nuevo, efectivamente no avanzamos en los derechos laborales, obviamente nunca vamos a poder proteger a los trabajadores gays, lésbicas o a las personas trans que ni siquiera tienen acceso al trabajo. Va a ser muy difícil hacerlo. Hemos ganado en el último tiempo 2 casos. Acabamos de ganar un caso de una chica trans, ganó una indemnización de 2 millones de pesos con su empleador porque fue discriminada. Entonces, necesitamos avanzar en estos temas. Como el tema, efectivamente,
Tu problema es nuestro problema. Si nosotros no avanzamos los derechos laborales, no avanzamos con el tema de los estudiantes, no tenemos una educación pública, ¿cómo discutir de educación sexual si la educación está privatizada y depende de la buena voluntad de los padres o de la buena voluntad de los sostenedores? No es posible hacer. Entonces, esa es como lo que nosotros estamos tratando de decir. Por eso es que nos juntamos el otro día con Bárbara Figueroa a decir, oye, aquí el tema no es solo que los maricones se quieren casar, sino en el tema. El tema es que queremos efectivamente que hayan derechos para todos y todas. Y la forma de hacer esto es que avancemos en todos los planos. Si no, estamos todos jodidos. Bueno, Fernando, agradecerte. La verdad, quedan hartas preguntas, pero nuestra directora y nuestro camarógrafo nos están ahí haciendo señas que la cinta se ha acabado y todo eso. Sí. Agradecerte realmente. Nos vemos la próxima semana, Tomás. Bueno, creo que ha sido una muy buena conversación y te agradezco mucho. Se nos fue el tiempo volando. Hay mucho más que seguir, no solo conversando, sino que luchando. Yo te felicito a ti y felicito al MUNS por la tremenda pelea que están dando por un país mejor, por un país más justo, por un país más humano. Nos vemos el próximo lunes. Sí, muchas gracias.